Saludos cordiales. El tema a exponer es el signo según Guillermo de Oca. Integrantes: Oviedo Grace, Padilla Sofía, Parra Alejandra. Ahora bien, hablaremos de Guillermo de Ockham y para ello diremos que nació en Ockham aproximadamente en el año de 1280 a 1288. Perteneció a la orden franciscana, con el cual entró en conflicto más tarde y fue acusado de herejía. Debido a esto fue expulsado de la orden y excomulgado. Se cree que su fallecimiento se debió a la peste negra en el año de 1349. Dentro de la teoría de Ockham, plantea el origen de la existencia de los universales. El primer principio de conocimiento intuitivo perfecto, que es igual a la experiencia sensible. Como ejemplo tenemos el término manzana, que es una sustancia comprobable por el tacto. Es decir, mediante la experiencia es posible determinar la existencia o no de los objetos, a través de los sentidos. Como segundo principio tenemos el de conocimiento intuitivo imperfecto, igual a abstracto. Tal es el caso de la palabra mamíferos, que hace referencia a una clase de conjunto, sustancia improbable de los sentidos. Esto no se centra en la existencia del objeto, sino en las características comunes que tienen para clasificarlos en la mente. Dentro de la definición de Ockham de los universales, plantea que son una representación mental de un objeto en esencia, es decir, que se encuentran fuera de nuestra realidad. A su vez dice que estos pueden ser predicados de muchos individuos semejantes, con características en comunes. Para ello plantea el ejemplo del término alma, que es una palabra lingüística que solo existe por esencia y es imperceptible al tacto. Por otro lado, diremos que Ockham es conocido por su principio de economía, hoy llamado también navaja de Ockham. En este, plantea que no debemos multiplicar las entidades para explicar los acontecimientos. Para ello niega la existencia de los principios metafísicos como esencia, ya que no contienen una representación real, que anteriormente fue planteado por Aristóteles, considerando que lo único real es la sustancia o singular y sus cualidades, dejando al resto solo como signos lingüísticos. Como ejemplo tenemos el término de existencia o ser. Dentro de la oración, Lucas es el hombre libre. Ser es un predicado verbal que indica la existencia de una sustancia. Solo servirá para unir el sujeto con el predicado, siendo este solo un nexo. Por otro lado, plantea el principio nominalista, ya que afirma que los universales son solo los nombres de las cosas. No existe una esencia universal, sino conceptos universales, que sirven para definir las cosas que comparten características en comunes. Ahora vamos a ver qué es el signo. Pues para Ockman, los signos sustituyen las cosas externas por un acto de pensamiento, al cual él denomina término mental, que junto con la palabra denominada término oral o escrito, forman el signo. Además de esto, Ockman afirma que todo término mental es una creación del alma, que por su naturaleza significa algo. Como podemos observar, Ockman dio una idea conceptualista del signo, como similitud entre las cosas y los conceptos por medio de una relación mental. Y el uso de las palabras como signos es solo para sustituir las cosas externas. Lo importante, en cambio, es el acto del pensamiento, pues esto nos muestra el verdadero signo del carácter mental. Además, hay que tener en cuenta que los signos son ante todo términos mentales, que son necesarios para comprender la realidad y para comunicarnos. Entonces, se entiende por signo lo que conduce al conocimiento de alguna cosa y esta puede ser añadida en proposición a los signos de este tipo, como es en el caso de aquellas palabras que son parte del discurso, pero no tienen un significado determinado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los mamíferos nacen del vientre de la madre. En este caso, la palabra mamífero nos puede hacer referencia a un perro, a un gato, a una vaca o a cualquier otro animal que sea mamífero. Pues esta palabra forma un conjunto de animales, es decir, no hace referencia a un solo término mental. Mientras que, si suplantamos la palabra mamíferos por la palabra perros, estamos en presencia de un signo, el cual nos hace referencia a un solo término mental. Ahora bien, hablaremos sobre la clasificación de signo. Primeramente, Ockham nos dice que puede haber dos modos de significar. El primero nos conduce al primer conocimiento de aquello que significa. También produce una rememoración de un conocimiento que se tuvo anteriormente de aquella cosa que significa. A continuación hablaremos de la clasificación. Aquí tenemos los signos representativos.
son aquellos que actualizan en la mente algo que ya estaba allí, de un modo habitual y hacen recordar un conocimiento anteriormente adquirido de una realidad, pero que se halla en estado confuso en la memoria. Ya, es así que tenemos los tipos de signos representativos. Según Oldham, alude a dos clases. Y el primero es el vestigio, que es pensado sobre el modelo de la casualidad, y este comprende cualquier cosa compleja o contingente. Aquí la razón formal es la relación causal real entre una realidad singular y otra. Finalmente tenemos la imagen, que es pensada sobre el modelo de la semejanza. En cambio, aquí la razón formal es la semejanza entre dos o más singularidades. O dicho de otro modo, el conocimiento de la primera es causa del conocimiento de la segunda. Ya, también vamos a hablar sobre los signos lingüísticos. En primer lugar, este ha sido generado para suponer por aquello o para que se agregue tal cosa a la proposición. Producen un primer conocimiento de aquello de lo que son signos. Aquí bien, vamos a presentar diferencias entre el lenguaje mental y el lenguaje expresivo. En el lenguaje mental conservamos las características propias de los signos representativos, aun cuando se distinga de ellos por ser un conocimiento primario de la cosa. Ya, este también es universal por naturaleza. Por último, y muy importante, que tenemos el lenguaje expresivo. Este está sujeto a variaciones culturales, puesto que representa las cosas que son las mismas para todos los hombres. Es universal por institución voluntaria.